¿Nike realmente vende tenis o vende algo mucho más poderoso? Porque si te detienes a pensarlo, hay marcas con mejores materiales, con modelos más modernos y hasta precios más bajos. Y aún así, Nike sigue siendo la número uno. No solo domina el mercado, domina la cultura. Todos creen que Nike creció por hacer buenos productos, pero la realidad es mucho más profunda. Nike no construyó una empresa de deportes, construyó una marca que representa quién quieres ser. Y cuando entiendes eso, entiendes cómo funciona realmente el marketing, la identidad, los negocios y por qué la gente está dispuesta a pagar más por sentir algo. Mi nombre es Gibran Gallegos y en este video te voy a mostrar cómo empezó realmente Nike, cuál fue la jugada maestra que lo cambió todo, qué momentos casi destruyen la empresa y la estrategia que la convirtió en una de las marcas más influyentes del mundo. Porque esta no es solamente la historia de una empresa, es una clase de la vida real de cómo se construye deseo, estatus y sobre todo conexión emocional con millones de personas. Pero antes contéstame algo, ¿tú realmente crees que Nike realmente vende productos de calidad o simplemente aprendió a vender emociones mejor que nadie? Respóndeme esa pregunta en los comentarios. Pero la pregunta realmente más importante aquí ¿es realmente Nike o Nike? Ya dejando los chistes malos, seguimos con el video. Para poder entender por qué realmente Nike domina el mercado hoy, primero tienes que entender cómo era el mundo del deporte antes de Nike. En los años 60, el mundo del deporte no era como lo conocemos hoy. Las grandes marcas no estaban enfocadas en el consumidor, estaban enfocadas en el rendimiento técnico. Empresas como Adidas dominaban el mercado y su enfoque era claro: hacer mejores productos para atletas profesionales. Pero había un problema: el deporte empezaba a crecer y cada vez más personas comunes querían participar. Correr ya no era solo para atletas de élite, era para cualquiera que quisiera hacerlo. Y aún así las marcas seguían hablando solo con profesionales. No había conexión emocional, no había identidad, no había cultura, solo producto. Y es en ese contexto donde aparece Phil Knight, un joven que no tenía una gran empresa, pero sí tenía una obsesión: entender cómo hacer que más personas se involucraran en el deporte. Al principio su negocio ni siquiera era Nike. Era una pequeña operación donde importaba tenis desde Japón y los vendía en la cajuela de su carro. Pero detrás de eso había una idea mucho más grande empezando a formarse. No se trataba solo de vender tenis, se trataba de hacer que las personas quisieran correr. Y todo cambia cuando Nike deja de pensar como una empresa de producto y empieza a pensar como una marca. El momento clave llega cuando Phil Knight y su equipo entienden algo que nadie más estaba viendo. El crecimiento del deporte no venía solo de los atletas profesionales, venía de las personas comunes, de gente que quería sentirse parte de algo, de gente que quería mejorar, superarse, verse diferente. Y en lugar de enfocarse solo en el producto, Nike empieza a enfocarse en el significado. Empiezan a asociarse con atletas, no solo para mostrar rendimiento, sino para contar historias. Historias de esfuerzo, de disciplina, de superación. El punto clave no era el tenis, era lo que representaba. Y en ese momento Nike deja de vender un objeto y empieza a vender una idea. La primera jugada realmente inteligente de Nike no fue cómo hacer mejores tenis, sino fue pensar cómo hacer que la gente realmente quiera usarlos. Mientras otras marcas hablaban de rendimiento, Nike empezó a hablar de personas. No solo de atletas profesionales, sino de cualquiera que quisiera mejorar. Nike entendió algo antes que todos: que el deporte no era solo físico, era emocional, era disciplina, era identidad, era superación. Y esa idea se convirtió en el centro de todo lo que hacían. Y aquí es donde hacen algo que cambia completamente el juego. Nike empieza a trabajar con atletas, pero no como simples patrocinadores. Los convierte en símbolos. El mejor ejemplo, Michael Jordan. Nike no solo vendió un tenis, creó Air Jordan, una línea que no representaba solo rendimiento, sino estilo, estatus y cultura. Y esto fue un punto de quiebre, porque por primera vez un producto deportivo se volvió parte de la identidad de las personas. No comprabas tenis, comprabas lo que significaba usarlos. Y esto empieza a escalar, pero no por producto, sino por narrativa, por empezar a construir historias. Nike deja de enfocarse en vender características y empieza a construir mensajes.
Campañas como Just Do It no hablaban de tenis. Hablaban de acción, de decisión, de identidad. Nike ya no vendía algo que usabas, vendía algo que te representaba, y eso le permitió crecer más allá del deporte. Entró en la cultura, en la moda, en la música, en la vida diaria. Nike ya no era una marca deportiva, era una marca de mentalidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque crecer tan rápido también tiene un costo. A medida que Nike crecía, también empezaron los problemas. Uno de los más grandes, las críticas por sus fábricas en el extranjero. Se acusaba a la empresa de usar mano de obra barata, condiciones laborales cuestionables y prácticas poco éticas. De pronto la marca que representaba superación empezaba a ser cuestionada, y ese no fue el único reto. Nike también enfrentó presión constante de competencia, especialmente de Adidas, que intentaba recuperar terreno. Y algo más importante, cuando una marca se basa en percepción, también es más vulnerable a perderla. Cualquier error, cualquier escándalo, cualquier mala decisión puede afectar directamente su valor. Nike había construido algo muy poderoso, pero también muy frágil. Y justo cuando Nike pensó que podía perder absolutamente todo lo que había construido, tomó una decisión que cambió la marca por completo. En lugar de evitar la controversia, Nike decide enfrentarse a ella, pero no solo eso. También empieza a tomar posturas más fuertes, más claras y más alineadas con lo que representa. Un ejemplo clave es cuando Nike decide apostar por figuras polémicas, como Colin Kaepernick, una decisión que dividió opiniones en todo el mundo. Algunos aplaudieron la postura, otros quemaron sus productos, pero Nike entendía algo, que en una marca basada en identidad no puedes ser neutral, tienes que representar algo. Y al tomar esa decisión, Nike no solo vendió productos, reforzó su posición como una marca con carácter, con valores y con una voz clara. Y eso, aunque arriesgado, la hizo aún más fuerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué Nike realmente se convirtió en lo que es hoy en día? Nike no ganó por tener los mejores productos. Muchas marcas pueden competir en eso. Nike ganó porque entendió algo que otras no. Que las personas no compran tenis, compran lo que esos tenis dicen de ellos. Construyó una marca que representa acción, disciplina, rebeldía y superación. Y al hacer eso, logró algo muy difícil, convertirse en parte de la identidad de millones de personas. Nike no solo vende algo que usas, vende algo que eres. Lo interesante de esta historia no es el hecho de que Nike haya triunfado, es poder entender por qué lo hizo. Ahora te voy a mostrar las 5 claves del éxito de Nike. Nike entendió que es inclusive más importante transmitir emoción que inclusive el mismo producto. Por ejemplo, es como cuando tú eliges una marca de ropa. No siempre eliges la mejor calidad, lo que eliges es la que representa mejor tu propia personalidad. Construyó una identidad propia, porque usar Nike no solamente usar tenis, es proyectar una mentalidad y un estatus. Nike apostó por la narrativa. Por ejemplo, igual que tu creador de contenido favorito, no gana el que explica más, gana el que sabe cómo conectar mejor contigo. Tomó una postura clara y definida, porque en los negocios, si intentas gustarle a todos, terminas no conectando con nadie. Por ejemplo, cuando hablas de fútbol con tus amigos, ¿con quién conectas mejor? ¿Con el que le va a tu equipo favorito o con el que le va al equipo contrario? Bueno, exactamente eso mismo pasa en los negocios. Vendió un significado, porque realmente la gente no compra productos, compra cómo quiere sentirse usando esos productos. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú manejando el coche de tus sueños y que todos te vean haciéndolo? Bueno, esa misma sensación logró transmitir Nike. Eso mismo se hace al crear una marca. Porque al final no gana el mejor producto, gana el que sabe entender mejor a las personas. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita.